El libro, este que tengo acá primero, que yo quería hablar, que es el más chiquito de todos, pero no por eso menos profundo, es Biografía del Silencio. Yo te voy a ser sincero, a mí cuando agarro un libro así chiquito, pero que es interesante, que tiene elementos, yo empiezo a subrayarlo, a descuartizarlo, ¿no? Entonces yo te decía a Pablo, de la biografía del silencio, yo hice una radiografía del silencio, porque en realidad empecé a clasificar de qué hablaba los temas, todo. Yo me empecé a entusiasmar con eso. Y te lo voy a enseñar, lo tiene ahí todo un cuadro, con las veces que repite la palabra, atención, autoconocimiento, incomodidad, visto todo lo que has estudiado, sí. lo tiene trabajadísimo. Bueno, pero ¿sabes qué? También eso implica que el libro da para trabajarlo así. Y eso es una cosa que yo creo importante en la obra de Pablo Dors, que cuando uno se adentra en los libros, se adentra en conceptos, pero que no son puramente filosóficos o intelectuales, sino que también vivenciales, que uno puede conectar eso que está leyendo con uno mismo. Y que al mismo tiempo tiene dos virtudes. Una que, si bien es un autor que es sacerdote, se puede leer desde una óptica no confesional. De hecho, yo soy agnóstico y leo, por ejemplo, la Biografía de la Luz y otros, que es una lectura, digamos, de los evangelios, desde una óptica que uno no tiene por qué adherir confesionalmente al cristianismo para poder encontrar allí una serie de enseñanzas morales que son de gran profundidad, existenciales de gran profundidad. Entonces, una de las primeras cosas es esa, que es un autor que proviene de la religión, pero que trasciende lo que es lo religioso, lo confesional. Y lo segundo, que es muy importante también, que es un autor que habla de temas espirituales, pero no cae en la autoayuda barata, por decirlo de algún modo, del consejo fácil, sino que uno nota que ahí hay una gran intensidad de conocimiento y de filosofía, de academia, pero cuando uno recorre los textos, ve que Pablo no cita autores en general. Bueno, naturalmente, en Biografía de la Luz debe, por ejemplo, citar a los evangelios, pero no se van a encontrar con libros en los cuales se cite autores o filósofos, aunque uno, cuando lee, se da cuenta que detrás hay mucha filosofía. Y el hecho de poder hablar de una espiritualidad sin que sea restrictivamente religiosa, sin que sea restrictivamente académica y que tenga nivel, o sea, que no sea superficial, yo creo que son virtudes que tienen los libros de Pablo Dors. Biografía del Silencio es quizás el libro como más conocido o con mayor impacto, corregime por favor si me estoy equivocando. Y yo quisiera comenzar por ese libro, no porque sea más cortito ni porque tenga más impacto, sino porque habla de conceptos que son clave, que es la meditación. Y el silencio relativo a la meditación. Yo quiero como disparador inicial hablarte de algo que está al inicio del libro, que es la incomodidad. Y hay varias citas que hablan de la incomodidad de meditar. Uno dice, la meditación es algo que me va a llevar a algo, pero lo primero que dice Pablo Dors es, no, pero es incómodo, ¿no? Dice, durante el primer año estuve muy inquieto cuando me sentaba a meditar. Me dolían las dorsales. Me dolían las dorsales, el pecho, las piernas. Y después dice, no solamente físico, sino mental. Y después decís, la inquietud mental, que fue lo que percibí justo después de las molestias físicas, no fue para mí una batalla menor o un obstáculo más soportable, pero también una incomodidad interna. Comprobé que quedarse en silencio con uno mismo es mucho más difícil de lo que antes de intentarlo había sospechado. Y yo quería que iniciara a partir de esa visión desromantizada, digamos, de la meditación, cómo se pasa de esa incomodidad a que la meditación sea algo maravilloso. No se pasa. Bueno, vamos a ver. Es que has dicho muchas cosas que me interesan profundamente, ¿no? Y las retomo muy brevemente, ¿no?
religión occidental fundamentalmente es cristiana. Pero uno puede, no digo exclusivamente, pero sí fundamentalmente, uno puede vivir esto confesionalmente, como es mi caso, pero lo puede vivir también culturalmente, como a lo mejor es el tuyo, ¿no? Es decir, que para mí un propósito fundamental es dar a entender que Cristo es luz para todo el mundo, con independencia de la filiación religiosa, social, filosófica a la que uno se adhiera, ¿no? Entonces, que hayas empezado por este punto me parece muy importante, porque esa es la dimensión auténticamente universal de esta tradición, ¿no? Y también has hablado de trascender la religión. Es decir, yo creo que hay hoy una puerta que se nos abre y que es muy interesante, y es lo transreligioso, que no significa prescindir de lo religioso. Lo que trasciende la religión la incluye también. Es decir, pero no quedarse en lo religioso, sino quedarse o apuntar hacia lo que lo religioso apunta, que es lo espiritual. Nos podemos encontrar todos, religiones hay muchas, pero espíritu nos ayuda, ¿no? Que nos alienta a todos, ¿no? Bueno, yo voy a aterrizarlo en la cuestión de la incomodidad que planteabas. Me gusta mucho que hayas empezado por ahí, porque esto a la gente le encanta. Me gusta mucho que empieces contando tus dificultades, ¿no? Y por tanto no hay una visión idílica, porque en general lo idílico no existe, es completamente irreal, eso es una utopía, es una cosa que está en la cabeza. La realidad es lo que es, ¿no? Con todas sus dificultades, ¿no? Y yo llevo 30 años aproximadamente sentándome todos los días a escribir, pero yo soy muy disciplinado, soy un soldado, no soy una persona muy disciplinada, ¿no? Y os puedo asegurar que prácticamente nunca tenía ganas de sentarme a escribir. O sea, siempre ha sido pues un vértigo que tienes que saltar, ¿no? Y que realmente no te apetece, ¿no? Pero en la medida en que lo vas transitando vas encontrando la alegría de escribir, ¿no? Y aunque encuentres nada más una flor en un estercolero, esa flor merece la pena haber atravesado el estercolero. Es decir, yo digo muchas veces, el escritor tiene que atravesar su propia estupidez. Escribir es encontrarte con tu propia estupidez. Es decir, que tú escribes 20 páginas de las cuales a lo mejor 3 líneas son potables. Las publicas, pero el resto va toda la papelera, ¿no? Entonces la gente, tú publicas 3 líneas y dice la gente que bien escribe, porque no sabe las 20 páginas que he tenido que tirar, ¿no? Se tengo que soportar mi propia estupidez, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay una dimensión, no vamos a llamarla sacrificial, pero sí de ascesis, de disciplina, de ser discípulo, ¿no? Y bueno, de moldear, de fraguarse a uno mismo, ¿no? Que comporta tanto la meditación como la escritura y en general que cualquier oficio. Sí, a mí me parece importante que destaques ese elemento, porque en general cuando se habla de la disciplina, de ese tipo de acciones, suele parecer como que fuera algo negativo. Y no hay búsqueda que no merezca, que no requiera de esa disciplina para tener esa continuidad. Yo en esta obra y en otras obras tuyas, esa idea de búsqueda está muy presente, tanto en Entusiasmo, que es una novela más autobiográfica, de autoficción, en realidad sería lo correcto, como biografía de la luz, como biografía del silencio que estamos hablando. Hay una búsqueda que creo que tiene que ver mucho con lo espiritual, que es fundamental en la espiritualidad, y es la búsqueda de uno mismo, el autoconocimiento. Yo, en esta obsesiva radiografía del silencio, que ya ustedes ya ven que está aquí, vi varias citas acerca de ese autoconocimiento, de ese llegar a uno mismo, que quizás también es una utopía, pero hay unas citas tomadas de uno de los capítulos. Dice, despertar es descubrir que estamos en una cárcel, pero despertar es también descubrir que esa cárcel no tiene barrotes y que en rigor no es propiamente una cárcel. Hay otra cita también
ya tomarás alguna de ellas como disparador para poder profundizar. Y algunas tienen que ver con algo más prosaico, más cotidiano, y es observar las formas de distraerse en la meditación. Ese autoconocimiento me pareció muy interesante. El hecho de las formas de distraerse o de escapar de la meditación es una forma de autoobservación, decís también. Y decir también, cuando uno se busca a sí mismo adecuadamente, esta es la tercera cita con la que cierro esta cuestión, dice lo que acaba encontrando es el mundo. ¿Qué te parece de estas etapas, digamos, o no me llamo lo que te estoy planteando, ¿no? Porque en realidad, pero ¿cuál es? ¿Para qué me pida que haya escrito estas cosas tan bonitas? Pues es que es literal, o sea, es decir, yo he vivido mucho tiempo encerrado en la meditación, en la escritura, muchas horas de soledad, de búsqueda, ¿no? ¿Y qué me encuentro? Esto, o sea, los otros. O sea, que realmente un trabajo de honesto, ¿no? De búsqueda personal, de autenticidad, de andar en verdad, necesariamente te conduce a los otros. Sí, y esto es una fiesta. Esto es una fiesta, ¿eh? O sea, que realmente el trabajo sobre uno mismo no es estéril, ni mezquino, ni es un pequeño pozo, sino que cuanto más eres tú mismo, más te das cuenta de que eres todos, ¿no? Y que estás abierto, ¿no? O sea, esta cita me parece preciosa y también me parece muy jugosa la de la cárcel. Pensamos que estamos en una cárcel, ¿no? Que la sociedad nos oprime, que tenemos muchos prejuicios que nos impiden vivir, que tenemos dificultades de cualquier género, pero el trabajo interior lo que hace descubrir es que no estamos en una cárcel. O sea, por decirlo en términos evangélicos, lo que hace descubrir es que el reino está aquí, entre nosotros. El reino es esto. Montevideo, 6 y 20 de la tarde, esta librería. Pero no hay que buscar mucho más allá. Aquí está todo, ¿no? Que realmente podemos ver esto como el reino o como la cárcel. ¿De qué depende de nuestra mirada? Entonces, el trabajo interior es cultivar la mirada, cultivar la escucha, ¿no? Y si lo cultivas amorosamente, como decía yo en la conferencia, pues lo que te va pasando es que se te va limpiando la mirada, se va limpiando el oído, se te va limpiando el corazón y puedes ver, escuchar y sentir, ¿no? la realidad, ¿no? O sea que ese es el puerto que conduce, ¿no? Y por último, el autoconocimiento que también planteabas, la búsqueda, ¿no? Yo creo que solamente leen literatura, ensayo, leen los que todavía tienen interés en sí mismos, en saber quiénes son. O sea, no leemos simplemente, si somos lectores de verdad, para entretenernos, sino para intratenernos, para sostenernos por dentro, para comprendernos, para encontrar un cómplice, un hermano, ¿no? El otro día me decía una señora en una conferencia, que sepa usted que todos los días me apuesto con usted. Y yo sin saberlo, ¿no? No, pues ese es el milagro, ¿no? O sea, que de pronto se crea una fraternidad de lectores invisible, pero real. Que finalmente no es que te metas en la cama de alguien desconocido, te metes en el alma y en el corazón de alguien, ¿no? Y de alguna manera uno escribe porque yo he sentido eso. Yo leyendo los libros de Hermann Hesse, por ejemplo, pues sentía que era mi hermano, o sea, que me conocía mi alma, ¿no? Y le cito a él porque al hablar tú de la disciplina, me venía, que lo he visto en esta misma librería arriba, un libro de Hermann Hesse que se titula Obstinación, ¿no? Porque fue una palabra que le definía, era un hombre muy obstinado, ¿no? Y yo creo que para ser escritor, para escribir un libro así de grueso, tienes que ser muy obstinado, tienes que ser muy tenaz, tienes que ser muy disciplinado, de lo contrario no viene fuera, no sale, ¿no? Y una cosa también de la meditación, de toda esta búsqueda, que no es en solitario. De hecho, todo este tema de los amigos del desierto, ¿cómo combinás también esa búsqueda que es tan íntima
esa búsqueda interior con lo colectivo, con esto de meditar en conjunto, de realizar grupos? Pues es que está profundamente vinculado. O sea, tenemos una idea de la soledad muy solipsista, ante la intimidad muy excluyente, ¿no? O sea, lo vinculo de dos maneras. Una primera, y es que existen distintos tipos de silencio. O sea, no es lo mismo, lo voy a decir en lenguaje cristiano, no es lo mismo el silencio de la cartuja que el silencio de un convento franciscano o que el silencio del zen. Entonces tú cuando haces silencio, no haces un silencio genérico, sino que te introduces en una corriente misteriosa, invisible, pero sensible de la tradición silenciosa, de una tradición silenciosa. O sea, esto es muy, muy sutil. O sea, el silencio que vas a experimentar en un convento de la Camaldura va a ser muy diferente que vas a experimentar en un ashram de la India. Superficialmente parece lo mismo, pero igual que existe la tradición en el lenguaje verbal, existe la tradición en el conocimiento silencioso. Entonces, ¿cómo me vincula a los otros? Porque el silencio no es algo neutro que está ahí, sino el silencio es esa búsqueda de la humanidad, de la profundidad humana, en distintas corrientes culturales o tradiciones, ¿no? Esto quiero decir que igual que necesitamos maestros que nos introduzcan en la palabra, en esta literatura, ¿no? Pues yo me introduje en la corriente centroeuropea, que esta también me interesa más, me gusta más, ¿no? Pero también necesitamos maestros que nos introduzcan en una tradición de silencio. Puede ser el sufismo, puede ser el budismo zen, puede ser la contemplación cristiana y tantas otras, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo con los otros muy claro, ¿no? Y luego también hay otro vínculo muy evidente, y es que si alguno de los presentes ha hecho un retiro en grupo, en silencio, retiro de silencio en grupo, pues habrá descubierto que el silencio comunitario es muy diferente del silencio personal. ¿Por qué? Porque tú participas inconscientemente de la energía que crea la búsqueda del otro. Es decir, si aquí estamos, por ejemplo, 50 personas o 70 personas, y yo os digo, vamos a repetir mentalmente este mantra. Y os doy un mantra, una palabra sagrada. Y todos estamos solo con esto, eso genera un poder en este lugar, una transformación vibratoria, muy diferente que si cada uno está con su película. Es decir, claramente el silencio colectivo tiene un poder de transformación enorme. Hay algo que me llama la atención, que el silencio, sobre todo pensando en que estamos dialogando, pensando que estamos utilizando la palabra, es justamente una contradicción en el sentido de que expresar una palabra, un pensamiento públicamente, es negar, o sea, el silencio es negar esa palabra, por lo menos expresada públicamente. Naturalmente que, viéndolo desde un punto de vista más profundo, esa negación no es tal, y podemos analizarlo. ¿Y por qué te lo digo así? Porque en este libro yo también he visto que hay muchos aspectos, o muchos pasajes en los que decís que vivir realmente es negarse a distintas cosas, o negar determinadas cosas. Y yo tengo algunas cuestiones en este que a mí me llamó la atención. Algo así yo pensaba como, para Pablo Dors, negarse a determinadas cosas es estar un poquito más cerca de la verdad. Y voy a fundamentar lo que estoy diciendo con el libro, ¿no? Dice, la verdadera vida está detrás de lo que nosotros llamamos vida. O sea, ya no es eso, sino que es otra cosa. También hablas o invitás a vivir sin proyectar, sin pensar, sin imaginar, sin aprovechar, sin rendir, o sea, sin estar permanentemente pensando en eso de lo que uno debe hacer o en el futuro, con distintos verbos, ¿no?, expresados. Estoy citando elementos, ¿no? O vivir es dejar de soñar consigo mismo, dice en un pasaje, estoy parafraseando un poquito, ¿no?
dejar de juzgar los resultados. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que hablas de dejar de los ideales del lado. Decís, bueno, hay que dejar el ideal e ir a la realidad. Cosa que eso quisiera especialmente que me lo fundamentaras, porque para una persona que yo me considero una persona idealista, en el sentido de que creo fundamental, me llamó mucho la atención pensar menos, ser menos intelectual. Entonces, si uno va sumando, va coleccionando todos esos fragmentos de lo que decís, en este pequeño libro, por eso digo, hay muchísimo en el libro, uno va diciendo, bueno, entonces hay una especie de negación, detrás de la cual, negando todos esos elementos, hay una verdad o hay una verdadera vida. ¿Cómo? Son tantas preguntas, es una pasada, no sé cómo hacer frente a una ola ahí, yo tengo que surfearla como puedo. Es la radiografía del silencio. Bueno, vamos a ver. Primero, la contradicción entre silencio y palabra. Yo en muchas conferencias empiezo diciendo, desde que escribí un libro sobre el silencio no paro de hablar. Bueno, pues en el fondo no es tan contradictorio. El silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda. En el sentido de que el silencio es en orden a la escucha. ¿La escucha de qué? De la palabra, de la voz interior, de la conciencia, ¿no? O sea que ya el silencio está preñado de esperanza, de algo. ¿No? Primera cosa. ¿No? Segunda cosa, la verdadera vida, ¿dónde está? ¿No? Estoy acordando de una cita que es esta. La belleza está en el interior. Brad Pitt. Bueno, pues, a mí lo que me fascina de Jesús de Nazaret, lo que más me fascina es que le importa tres pares de narices estar hablando con un sumo sacerdote, con un representante del poder imperial, centurión romano, con una prostituta, con un pescador analfabeto, porque lo que mira no es su condición cultural, racial, religiosa, sexual, sino que mira el corazón de la persona. Y por lo tanto trata a todos con independencia de cualquier circunstancia, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie en el mundo que trate igual a un rico que a un pobre, ¿no? Pero Jesús sí, ¿no? No tenía prejuicios, ¿no? Entonces, ¿por qué esa puesta a colación? Porque es esa mirada, quizá más allá de lo que aparece. Es decir, que creo que las formas pues son fascinantes, claro que sí, ¿no? Y es lo que nos enamora, ¿no? Pero realmente lo que nos da vida de verdad, la verdadera vida, es el fondo de la persona. Es decir, yo cuando estaba de capellán hospitalario, que has mencionado antes, en estos 10 años que estuve atendiendo a terminales y a moribundos, que eso marca mucho en la biografía, porque he visto más de 100 personas han muerto en mis brazos, en mi presencia. Muchos eran ancianos. Yo descubrí con el paso del tiempo y el trabajo interior, evidentemente, que esos ancianos moribundos, llenos de arrugas y de dolor, eran hermosos, eran bellos, ¿no? De que la belleza no es algo realmente, la belleza está en el interior, Brad Pitt es esto tal cual, o sea, de que realmente podemos redimir la mirada y descubrir lo hermoso de la realidad, aunque no se ajusta a los cánones estéticos imperantes, ¿no? O sea, entonces, eso quiero decir con esto. Y por último, el tema que me has preguntado de los ideales que tanto te interpelaba, no hay nada más pernicioso que un ideal, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿No? En realidad yo soy un anti-intelectual, ¿no? O sea, está bien que lo diga en un contexto literario, estoy del anti-intelectual, ¿no? O sea, porque me doy cuenta de que la mente es un filtro que nos aleja de la realidad. O sea, yo por ejemplo escucho muchos discursos de compañeros o conferenciantes, ¿no? que hablan y son impecables, o sea, realmente, pero les falta
hablar desde el alma, hablar desde el corazón. O sea, tú puedes ser muy erudito, tener muchos datos, tener una gran información, una gran capacidad de análisis, pero tienes que hablar desde otro lugar más personal, más íntimo, ¿no? Y bueno, esto porque se refiere al tema de lo intelectual, pero se refiere al tema de los ideales. ¿Por qué yo soy un anti-idealista? Porque descubro que la realidad es infinitamente más hermosa que cualquier ideal que yo me ponga a suponer. Es decir, yo tenía mis aspiraciones, ¿no? Mis ideales, ¿no? Como que supongo que tiene todo el mundo, ¿no? Pero en la vida me ha demostrado que lo que el destino me tenía preparado, la providencia que había pensado para mí, es infinitamente más hermoso que lo que yo había pensado, que era bastante mezquino y bastante pequeñito. Entonces, si tú realmente, en lugar de estar amasando en la cabeza una idea que ni siquiera existe, abres los ojos y ves lo que la realidad te está regalando, es que no tiene comparación. O sea, aparte que lo diré de una manera más provocadora todavía, más no dual y más arbaica, ¿no? La realidad es Dios. ¿Por qué? Porque rige. Hay algo muy importante, me llamó mucha atención, y de hecho uno de los libros está, digamos, que he escrito, trabaja sobre el tema de la cotidianidad. Es distintos puntos en donde vos rescatás lo cotidiano como una aventura, como algo maravilloso, como una profundidad en esa vida cotidiana, en que no hay nada que uno tenga que buscar tampoco extraordinario, sino que en esa cotidianidad se puede encontrar esa profundidad, ¿no? Y creo que por ese lado también. Bueno, creo que tu libro, La inquietud y el sentido, empieza con una cita de Pérez, ¿no? que va justamente sobre lo cotidiano, ¿no? Y porque la mirada del escritor, al menos del escritor en el que yo creo, que piensas, por ejemplo, no sé, en Cortázar, o en Borges, o en Flaubert, o en Proust, o en fin, Musil, o en tantos grandísimos, es una mirada a lo pequeño. A lo pequeño, ¿no? O sea, y a lo cotidiano, por tanto, ¿no? A rescatar, a redimir la potencialidad que esconde lo más aparentemente significante, ¿no? Yo tengo una novela que no está aquí, que es una lástima que no lo traigan las distribuidoras, que para muchos es mi mejor libro, que se llama El estupor y la maravilla, y que es un canto al inmenso valor, a la inmensa belleza de lo cotidiano, de lo pequeño. Son las memorias de un vigilante imaginario de un museo, o mejor dicho, memorias de un vigilante de un museo imaginario, ¿no? Y este señor está todo el día en una estancia, en una habitación del museo, observando a la gente, ¿no? Como vestida, que dice, que comenta de los cuadros, ¿no? Y yo creo que sí, que por ejemplo, este frenesí de viajar que caracteriza al hombre contemporáneo, es decir, que estamos permanentemente desplazándonos, ¿no? Es un signo inequívoco de que no hemos descubierto el encanto de lo cotidiano. Estamos siempre buscando en otra parte porque no somos capaces de descubrir que ya lo tenemos aquí, donde estamos, ¿no? Sí, eso me parece muy rico y que creo que no solamente se ve en esta obra, sino en otras obras también tuyas, ¿no? Es transversal totalmente, ¿no? Yo quisiera hablar de otra gran obra que a mí me resultó riquísima, más podríamos hacer, creo que se podría hacer una charla de un aspecto, ¿no? De uno de los capítulos, que es Biografía de la Luz. He visto todos los posits que tiene, que se lo ha trabajado un montón. No, es que tengo, pero podría tener más, te estoy diciendo esto, porque son los que me caben. Que a mí me pareció interesantísimo, y te lo decía al inicio, porque uno puede leer, si bien es una lectura de los evangelios, no es necesario ser creyente. Por ejemplo, yo no soy creyente, para extraer una enseñanza o muchas enseñanzas. Porque el contenido moral, el contenido espiritual, el contenido existencial, como decíamos al inicio, más allá de lo confesional. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención desde el principio del libro, que lo tenía marcado acá,
en el prólogo, que vos marcás varios tipos de leer, de acercarse a los evangelios, ¿no? Dice, en mi infancia, voy a leerte para compartir estas distintos tipos de lecturas y después hacerte una pregunta específica, ¿no? Dice, en mi infancia los escuchaba o leía como cuentos o mitos. De joven aprendí a leerlos en clave teológica e histórico-crítica. Más tarde, convencido de su inmensa riqueza, lo hice desde una perspectiva moral y pastoral. Siendo útiles y necesarios estos tres tipos de lectura del texto sagrado, admiten y hasta piden una cuarta, la simbólica, sapiencial o mística. Esta es la razón por la que he escrito este libro, una interpretación muy personal de la figura y del mensaje de Jesús de Nazaret. Biografía de la Luz, un ensayo escrito para todos aquellos a quienes interese la búsqueda espiritual. A mí me interesa esta nota y esta cuarta lectura que vos encontraste que como necesaria. Me gustaría que comentaras sobre eso. Pues para mí este libro ha sido, bueno, de todos mis libros, si tuviese que escoger uno que tuviese que quedar para la posteridad, yo creo que sería este seguramente, porque creo que es el que de alguna manera tiene más riqueza, más propuestas, ¿no? de comprensión del misterio de la vida, ¿no? Para mí este libro fue una sorpresa, no todos los libros son una sorpresa en el sentido que te encuentras con ellos, ¿no? O sea, realmente el escritor lo que tiene que hacer es ponerse a escribir y entonces encuentra qué es lo que tiene que escribir. Escribiendo encontramos lo que pide ser dicho, pide ser escrito, ¿no? O sea que no tenemos una idea, la escribimos y nos encontramos con la idea, esa es la historia, ¿no? Y pues yo cuando escribí este libro llevaba 25 años como sacerdote y por tanto leyendo y predicando el Evangelio. Y esto que viene aquí contado no es nada de lo que yo entendí y prediqué durante 25 años, sino lo que he entendido en los últimos 5 años. Y que fue una sorpresa descubrir que un texto que yo había manejado todos los días durante varias décadas tenía una lectura, una interpretación muy distinta. O sea, que ha sido una sorpresa, ¿no? ¿Y cuál es esa lectura tan distinta, ¿no? Pues fundamentalmente yo diría que la novedad es entender que es una lectura personal y mística. Cuando digo personal, quiero decir que me he dado cuenta, y eso es lo que relato en este libro, que el Evangelio habla de ti mismo. O sea, con ocasión de hablar de otros, de Jesús y de sus amigos y sus discípulos, bueno, con la ocasión de hablar de otros, de quien está hablando es de ti mismo, ¿no? Y por tanto, si tú no entiendes que ahí se está hablando de ti, es que todavía no lo has entendido bien. O sea, en ese sentido es un mapa de la conciencia, un mapa de tu vida, ¿no? O sea, que lo que relata no es algo externo, sino que tiene que ver contigo, ¿no? Y luego místico quiere decir que no cuenta cosas externas, sino cosas interiores, ¿no? Tú imagínate que igual que tenemos un GPS, bueno, pues para orientarnos con el coche hacia donde vayamos, ¿no? Porque tuviésemos un GPS interior para saber qué decisiones tomar, por dónde dirigirnos, pues el Evangelio es eso, es como un GPS, ¿no? Y yo no es que lo descubrí, lo escribí, sino que mientras lo iba descubriendo, lo iba escribiendo, lo iba descubriendo mientras lo escribía, ¿no? Y en definitiva, ¿cuál es la tesis, ¿no? que se sostiene ahí, ¿no? La tesis que se sostiene ahí es que solamente conociéndote a ti mismo, es decir, haciendo esa lectura interior, personal, conoces el misterio de Dios. Es decir, que solamente hay autoconocimiento, o sea, que si hay autoconocimiento, hay conocimiento de Dios. Otra cosa es que lo llamemos Dios o no lo llamamos así, ¿no? O dicho como lo dice el Evangelio, que ayer hablé de esto en una conferencia, ¿no? Que no podemos ir al Padre sino por mí, que no podemos ir a Dios sino por la humanidad, ¿no? Entonces, es una lectura no psicológica, pero sí, como dice Jung, que es la cita que precede el texto, de Cristo como arquetipo de la humanidad, como modelo, como paradigma de lo que es ser persona, ¿no?
Y entonces entrar en ese filón, pues fue muy fecundo. O sea, descubrí que todos y cada uno de los fragmentos, o al menos los más jugosos, que fueron los que seleccioné, pues abrían una perspectiva de sentido completamente insólita y que realmente hace pensar y hace ver la realidad de manera diferente. Esa sería un poquito la razón por la que es, digamos, el hilo rojo que conduce esta interpretación, estos textos. También creo que para quienes no se acercan al libro, decirles que está compuesto por 90 y pico de 105 capítulos, que son todos muy breves y que cada uno de los capítulos tiene una cita de las Escrituras y del Evangelio, y luego viene la interpretación, esta lectura, digamos, en cada uno. Y son citas muy breves, a partir de las cuales comienza esa interpretación. Y bueno, a ver, yo para preguntarte te podía preguntar 700 cosas, pero hay conceptos, yo creo que hay cosas que se van repitiendo. Hay algo que me llamó la atención en varios capítulos, que es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se acercan los Reyes Magos, ¿no? Dice, la sabiduría, a ver, ¿cómo es que decís? Se postra ante lo pequeño, ahora déjame decir. La sabiduría se postra ante la fragilidad, esa es la cita, ¿no? Pero también Jesús mismo, en distintas partes del Evangelio, también se muestra frágil, ¿no? Cuando pide agua, cuando consulta a los viajeros hacia Maús, aunque sabe la verdad, cuando es bautizado. Y más allá de la interpretación teológica puramente, en esa clave más de autoconocimiento, yo creo que en varios de los capítulos aparece esa cuestión de la vulnerabilidad, de la fragilidad, pero al mismo tiempo la potencia desde esa vulnerabilidad, desde esa fragilidad. Qué precioso, qué buen lector eres, tío. O sea, en serio, ¿no? Porque es que da gusto, ¿no? Que alguien lea bien, ¿no? O sea, en serio, porque en fin hay muchas entrevistas muy frívolas, ¿no? Que se ve que la gente pues, no ha leído nada y siempre es pasar el paso, ¿no? Cuando te cuentas un lector, pues dices que bien, que hay alguien que lea, ¿no? Bueno, este asunto es uno de los núcleos, como tú has intuido perfectamente, del libro, y uno de los núcleos del cristianismo. O sea, porque el cristianismo lo que está diciendo es el poder de lo débil. O sea, la salvación en un varón de dolores, en un crucificado. O sea, la plenitud en un grano de mostaza. O sea, esto es lo que está diciendo el Evangelio, el cristianismo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que primero, que nosotros pues hemos hecho un mito de la independencia, ¿no? Queremos ser independientes, no necesitar de los demás, y por tanto, si descubrimos que somos frágiles y vulnerables y que necesitamos de los otros, pues nos sentimos mal y queremos tapar eso, ¿no? Cuando realmente la realidad es que no somos independientes, sino que somos interdependientes. Y por eso es muy hermoso entrar en este mundo necesitando totalmente de los demás, pues no sobrevivimos, y salir de este mundo de ancianos necesitando también de los demás. Tengo un libro que se llama Sentino se muere, que tampoco está aquí, que es la historia de un médico que se enferma, ¿no? y que dice, hay más valor espiritual, esa es la lección fundamental de ese libro, ¿no? Hay más valor espiritual en dejarse ayudar que en ayudar. ¿No? Porque cuando tú ayudas, eres una suerte de Dios para el otro. Pero cuando te dejas ayudar, permites que el otro sea una especie de Dios para ti, ¿no? Le dejas al otro, le ensalzas al otro, ¿no? Entonces, o sea, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del trabajo interior, el trabajo espiritual. El trabajo espiritual consiste en mirar amorosamente nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y cuando la miramos amorosamente, nos reconciliamos con ella y descubrimos que solo gracias a la vulnerabilidad y a la fragilidad podemos amarnos. O sea que si no fuésemos frágiles y vulnerables, no nos podríamos amar. Podríamos admirarnos, pero no amarnos, ¿no? Y que por tanto la fragilidad es la condición del amor.
Esto es una frase como de titular, no me digáis. O sea, la fragilidad es la condición del amor, ¿no? O sea, y ese es el mensaje existencial y vital de Jesús, que se hace frágil para enseñarnos que es así como se ama. Entonces no es de extrañar que este libro esté preñado por este hilo rojo, ¿no? Por esta enseñanza. Ya te digo, en esta lectura de estos elementos, digamos, que yo escojo, porque en realidad hay muchísimos, no solamente porque el Evangelio ya es rico en sí mismo, sino porque la lectura en esta clave sapiencial, mística, digamos, que haces, incorpora también capas de significado que son muy interesantes, muy ricas también para pensar. Bueno, sigo eligiendo cosas, pero decir que cuando yo iba leyendo también, es como que a veces uno dice, voy a hacer una pausa, como son pequeñas dosis homeopáticas, digamos, cada uno de los capítulos. Claro, uno puede detenerse ahí, ¿no? y pensar también, porque la lectura a veces no es leer mucho, sino a veces leer y reflexionar sobre lo que uno leyó, ¿no? Y creo que estos libros, y ahora que estamos hablando de biografía del silencio, lo permite también porque son capítulos cortitos, y es que te permite eso, como detenerte en esa lectura. A mí también me llamó la atención muchas cosas, pero por ejemplo las tentaciones, ¿no? De Jesús en el desierto, ¿no? Cuando aparece el diablo y dice, encontrarse con lo oscuro es un regalo. Y aquí hablas del diablo y de las tres tentaciones, ¿no? Pero hay algo que me parece interesantísimo, y decís que estas apariciones del oscuro, ¿por qué es un regalo? Bueno, uno dice, bueno, es el titular del pequeño subtítulo del capítulo, pero en realidad es un regalo. Bueno, dice estas apariciones, tienen tres principales enseñanzas. La primera, que el diablo nunca hay que convocarle, pero sí estar preparado para su visita. La segunda, el diablo ataca siempre por nuestro flanco más débil. Y la tercera, el diablo, como el ángel, se lo reconoce por los frutos que proporciona. Y eso me pareció interesante también desde el punto de vista de cómo reconocer el mal, pero también de cómo reconvertirlo o cómo utilizarlo digamos, como un modo de autoconocimiento. Yo te sigo agregando cosas y cada anotación tuya es como para hablar media hora más, ¿no? Pero, y luego de las tres tentaciones, a mí me parece interesante esto. En una de las tentaciones le dice, el diablo dice, bueno, vos podrías convertir las piedras en pan. Hacelo, mostralo y entonces vas a ser un ídolo, un referente espiritual para todos, ¿no? Le está tentando con eso. Y sin embargo, más adelante, en la conversión, digamos, del agua en vino, que ya no estamos hablando de una acción del diablo, ahí planteas que ahí Jesús muestra su potencia. Dice, bueno, ahí llega un momento en el que necesitamos mostrar quiénes somos y qué podemos hacer. Entonces a mí me pareció muy interesante esa dualidad entre querer convertir las piedras en pan con una tentación, o sea que es para mostrarse, en fin, y lo otro de convertir el agua en vino, pero no como una tentación, sino como un modo de mostrarse, y así lo planteas en el libro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo de todas estas cosas que yo te dije, bueno, disparador eso? Qué bonito que has escogido dos textos, el de las tentaciones y el del milagro de Caná, las bodas de Caná, que son dos textos totalmente diferentes, pero que quizás de manera inconsciente pues acabas de seleccionar dos textos que conforman pues la dimensión eucarística, el pan y el vino de la tradición cristiana, ¿no? Pues vamos a ver cómo afronto yo todo esto, ¿no? Primero el tema de las tentaciones, ¿no?
Yo tenía un maestro que se llamaba Salman, que era un monje benedictino, ¿no?, que decía: es tan fácil que una parábola vital, una vida, una biografía se tuerza, ¿no?, y en algún punto tomemos un sendero equivocado, que metamos el pie en el cepo, que nos perdamos, ¿no? Que cuando uno ve una biografía lograda, una parábola límpida, pues es un milagro, ¿no? Porque realmente las tentaciones, es decir, los sucedáneos de la verdadera vida, eso es una tentación, pues están a la orden del día, ¿no? O sea, ¿qué es una tentación o cómo se reviste la tentación? Pues se reviste fundamentalmente en forma de poder, de tener o de aparentar. Son las tres tentaciones que le hacen a Jesús. No voy a explicarlas aquí, porque sería muy largo, ¿no? Pero o bien dejamos de ser quienes estamos llamados a ser porque tenemos muchas cosas, porque tenemos una imagen de poder ante los demás, o una apariencia, ¿no? ¿Y por qué son tentaciones? Porque nos alejan del ser. Entonces, siempre hemos de escoger aquello que nos hace ser, aunque sea a costa de tener menos poder, menos tener y menos aparentar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la enseñanza fundamental? Bueno, tú lo has resumido, o las has leído, mi resumen en 3 puntos, que he hecho ahí un ejercicio de síntesis muy grande, pero lo fundamental, y esto es una enseñanza práctica para todos nosotros, porque todos nosotros tenemos que afrontar, pues, lo oscuro, las dificultades, el diablo es lo oscuro, ¿no? Pues la enseñanza fundamental es que no tenemos que pelear, que luchar contra el mal, contra lo oscuro. Esto dinamita todo el psicoanálisis, ¿eh? Lo puedo decir. No tenemos que pelear contra lo oscuro, ¿no? Ni enamorarnos de lo oscuro. Y dale que te pego, ¿qué te pasó en la infancia? Y siempre ahí, pues volviendo sobre lo oscuro, enamorándose de la sombra, ¿no? Sino, esta es la enseñanza del Evangelio, encender el interruptor. O sea que realmente nuestro trabajo interior, más que contra la sombra, es a favor de la luz. Y por eso este libro se llama Biografía de la Luz, ¿no? Y esto no nos lo han enseñado. Tenemos todos un pensamiento negativo, sospecha, no luminoso, ¿no? Pero se puede trabajar eliminando todo tipo de pensamiento negativo y emoción tóxica, ¿no?, para que realmente nuestra biografía sea una biografía luminosa, ¿no? Y aterrizando ya en la cuestión de por qué ante la piedra convertirla en pan, Jesús dice: no, conmigo no cuentes, y ante el agua convertirla en vino, sí, cuenta conmigo, que es lo que me estás preguntando, ¿no? Pues por la intención. O sea, la intención de convertir la piedra en pan es una demostración del propio poder, por tanto, para inflar el ego y para imaginar que así vas a tener más poder, una vez más, ¿no? Mientras que la intención de convertir el agua en vino es alegrar a la asamblea, ¿no? Entonces, digamos que un acto es espiritual si su intención no es bastarda, egoica, sino pura. Entonces, cuando nuestra intención es pura, hacemos milagros. Que esté aquí yo ahora mismo es un milagro, porque creo sinceramente que mi intención es pura. Esto es un buen final, ¿no? O sea, bueno, peligro para el ego. Peligro. Bueno, sobre el ego hay bastante en tu obra, en el sentido de visualizarlo como algo o a superar o a que no sea un obstáculo también, ¿no? Una de las cosas que también me llamaba la atención es el tema del maestro interior, ¿no? Había señalado, antes que señales este fragmento, sobre el ego, a mí me ayuda mucho pensar últimamente, el ego es como un animal doméstico, como mi perro. O sea, mi perro ya falleció, pero cuando estaba en este mundo, quería que yo le sacara a pasear a toda hora, ¿no? O sea, yo decía, las cambió. Le colocaba en su sitio, o sea, yo soy el amo, tú eres el perro, no fastidies, ¿no? O sea, decir, aquel que manda soy yo, no tú, ¿no? O sea, decir,
Pues el ego es exactamente así, el ego quiere mandar sobre nosotros. Y entonces al ego no hay que tratarle a latigazos ni ignorarle, sino que darle la caricia así, tranquilo, ya sé que tú quieres lo que tú quieres, pero yo soy el Señor, tu ego me sirves, ¿no? En eso me ayuda. Pero cuando yo siento un impulso egoico, me acuerdo del asca y la caricia. Además, que yo estoy hablando sobre el tema del maestro interior, es cómo también detectar esa diferencia entre cuando está hablando el ego y cuando está hablando el maestro interior. Porque puede haber una confusión también, ¿no? En esa cuestión de búsqueda espiritual, también sentirse más o sentirse poderoso, sentirse, ¿no? Ese ego que esté interfiriendo también en esa búsqueda, ¿no? Pero hay un criterio inequívoco, y es que la alegría y la paz que te da vivir desde el alma, no desde el ego, es una alegría y una paz duradera, no es efímero. O sea, el ego te puede satisfacer un ratito, pero luego está insatisfecho. Entonces, si tú sientes insatisfacción, es que eso no ha nacido del yo profundo, ha nacido de la necesidad de autoafirmación, ¿no? Por eso es importante la autoobservación, para registrar todas las emociones y ver cuáles son falsas, cuáles son tentaciones. No para decirle, no me engañarás más. Aquí Vositas decía, mientras paseaba junto al lado de Galilea, había dos hermanos, Simón, apodado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al agua, pues eran pescadores. Le dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. A partir de esta cita, de fragmento, vos lo titulás La llamada a yo también la interpreto como la vocación, ¿no? Porque está relacionada, pero dice escuchar la voz del maestro interior. Y una de las cosas que decís también en este capítulo, decís, el discípulo no elige al maestro, el maestro elige al discípulo. Y en el caso de Jesús, elige a sus discípulos, también lo decís, no entre intelectuales, eruditos, es más, no podrían ser seguidores porque la espiritualidad, y aquí aparece esta cuestión, esta dualidad con lo intelectual, que yo creo que es muy interesante, en el sentido de que demasiada intelectualidad hace capaz que esa gente no vaya con Jesús, que no pueda seguir eso, ¿no? Entonces, ese maestro interior, esa interpretación, esa clave que hacemos de este pasaje, a mí me resultó muy sugerente desde el punto de vista de esta búsqueda, de este lanzarse. ¿Cómo uno se lanza a esa búsqueda espiritual, a ese escuchar ese maestro interior y evitar obstáculos, ¿no? Que ya dirás cuáles pueden ser. A mí se me ocurre uno de lo que decís aquí, lo intelectual, ¿no? Pero ¿cómo uno se lanza a seguir a ese maestro interior? Pues yo creo que es una buena ocasión para entender bien en qué consiste la lectura mística, ¿no? Porque si tú lees este texto del Evangelio que acaba de leernos, ¿no? Pues Jesús iba por el lago, se encuentra dos hombres, Pedro, tal, ven, sígueme, le siguen, el texto que ya sabemos, ¿no? Una lectura más literal o más superficial o más infantil, ¿no? Pues es creer que efectivamente Jesús pasaba por la Nazaret, vio dos tipos, les llamó, y entonces dice, bueno, es una cosa de dos tipos que le llamó, yo estoy aquí en Montevideo, a mí gracias a Dios no me ha llamado, que no tengo ese problema, ¿no? O sea, no tengo que dejar mi trabajo, ni mis redes, ni nada, ¿no? Pero claro, si entiendes que más allá de Jesús de Nazaret, que es fascinante, o sea, lo que está representando Jesús de Nazaret es el arquetipo de la vida en plenitud. O sea, lo que hay que entender es que quien te dice ven y sígueme no es Jesús de Nazaret a Pedro y a Santiago, sino es la vida a ti. Es decir, todo es una invitación a sumergirnos en la vida, a venir y seguir. O sea, esa es la lectura mística. La mística no es simplemente que Jesús dijo eso en otro tiempo, sino que hoy la vida nos llama y nos dice ven. Y nosotros estamos tan entretenidos con las redes
que por supuesto ni lo escuchamos, y si lo escuchamos no queremos soltar las redes, a ver a dónde, y qué vamos a hacer, ¿no? Es decir, que tenemos ahí esa mente racional que nos impide seguir, ¿no? O sea, entonces, la gente cree que uno que escucha la llamada es porque ha tenido el privilegio. ¿Qué privilegio tienes, Pablo, que Dios te ha llamado? Pero no es una cuestión de privilegios, es una cuestión de que la vida llama a todos, y algunos tienen los oídos abiertos y otros dicen, ¿qué suerte tienen los que tienen los oídos abiertos? Yo prefiero tenerlos cerrados, ¿no? O sea, que no es cuestión de privilegio, es cuestión de apertura mayor o menor a escuchar las cosas, ¿no? Escuchar esa invitación, ¿no? ¿Y cuál es la otra cuestión? Está bien así. Sí, ¿por qué somos capaces de responder, ¿no? La pregunta es al contrario, es ¿cómo podemos no responder? ¿Cómo puede sonar, lo dice el Evangelio tal cual, cómo puede sonar la música y no bailar? ¿No? O sea, que es que si no bailamos es que significa que o bien no la escuchamos o bien estamos atrofiados. O sea, que lo propio es responder a la vida, no quedarse refugiado, porque si quedamos refugiados eso es impropio, es decir, responde al miedo, responde a la ceguera, a la sordera, y por tanto es algo que no es natural, sino que nos hemos ido pues oscureciendo, pervirtiendo, empequeñeciendo. Pero si tú estás bien, lo normal es decir sí a todo, sin excepción. O sea, porque lo que viene para algo, no para que tú lo torees, yo me escapo de todo, ¿no? Todo lo contrario, para que tú entres, ¿no? Todo es una invitación. Y está siendo un poquito largo, quizás, ¿no? Estamos una horita, no sé cómo estáis de ánimos, ¿no? Porque yo sé que en fin, que hay un montón de cosas, pero... Yo te invito a hacer algo. Yo tengo una sorpresa preparada acá. No te vas a librar de la sorpresa. No. Hay el capítulo 30, el capítulo 30 de Biografía de la Luz. Tú escribiste algo que en realidad no es un invento, pero que me pareció muy interesante. Dice, ser como niños. La simplicidad es el criterio. Y hablas de dos cosas, de la risa y del juego. Y yo te planteo un juego para ser como niños. Y él no sabe cuál es el juego. Yo quiero aclarar que no esto lo está... No lo sabe nadie, lo traje yo. Así, yo acá tengo un cofre. Y en este cofre tengo sobres. Son 13 para hacerme místico, ¿viste? Entonces yo lo que te voy a invitar es así. Vamos a hacer tres jueguitos de esto. Es el mismo. Vos tenés que sacar 2 sobres y van a salir 2 palabras. Y sobre esas palabras tenés que hacer un comentario muy breve sobre cómo conectarías esas 2 palabras. Si es que encontrás conexión, si no, claro, si no encontrás conexión, no, tampoco no es una obligación. Primer parte. Esto es un examen. A Pablo Dors le estamos haciendo un examen de Pablo Dors. A ver, vamos a ver. Sí, puedes abrir uno y yo te abro. ¡Qué entusiasmo! Es el título de y silencio. ¿Cómo se conecta? Si es que hay conexión, o bueno, qué reflexión breve. Entusiasmo y silencio. La palabra entusiasmo, ya sabéis que significa poseído por los dioses, ¿no? Yo tengo mi trilogía del silencio que sigue después una trilogía del entusiasmo, es que es tal cual, ¿no? O sea, esto fue azar, mira que no. Todas son diferentes las tarjetitas. Yo lo que sí que creo es esto, no sé, bueno, no es que lo crea, sino que lo experimento, ¿no? Que la práctica del silencio, que llamamos meditación, te conduce al descubrimiento
del espíritu que te habita, y eso te llena de fuerza, de esa fuerza que llamamos entusiasmo, ¿no? O sea que para mí el vínculo es facilísimo, o sea que realmente es directo, ¿no? Lo bonito también es que el entusiasmo te lleva a más silencio. O sea, no simplemente a la exterioridad, en fin, a la alegría. O sea, yo desde que tengo más alegría, necesito tener más tiempo de silencio. O sea, voy incrementando mis tiempos de meditación, ¿no? Porque me lo pide el entusiasmo. Bueno. Vamos con la segunda. O sea, esto sigue. Son 3, pero son cortitas. Algo cortito. Dale, estas dos. Yo abro una y vos abrís la otra. Espiritualidad y yo vulnerabilidad. ¿Cómo se conectan estas dos? ¿O qué relación? Bueno, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay una metáfora que utilizo en Biografía de la Luz, que en realidad es una metáfora del Evangelio, ¿no? Que es la caña azotada por el viento, ¿no? O sea, la caña es vulnerable y nosotros somos esa caña, ¿no? Y el viento es el espíritu, ¿no? Y cuando el viento nos azota, entonces si nos azota, a la caña, como está hueca, nos sale de la música, ¿no? Es decir, que gracias a la vulnerabilidad, gracias a que somos caña, ¿no? O sea, pues podemos dar música. Y me ha quedado súper poético, ¿no? La última, el último par. Tened cuidado bien lo que elegís. Son todos colores distintos. Cotidianidad y virtud. Qué vínculo, ¿no? A ver. La atención produce frutos de armonía y compasión, ¿no? El cultivo, ¿no? O sea, yo creo que si nos cultivamos, pues el resultado es que somos virtuosos. Que la virtud no es simplemente un don, sino que es un don que lo has convertido en una tarea y que produce como fruto esa virtud, ¿no? Y el espacio para ese cultivo de lo que somos, ¿no? Y para engendrar pues, virtudes, ¿no? La virtud pues es lo cotidiano, evidentemente, ¿no? Es lo que la vida nos va ofreciendo en el día a día, ¿no? Yo estoy muy fascinado con lo cotidiano, creo que tú también, porque tu libro trata sobre esto, ¿no? Porque realmente es el escenario del milagro. El milagro sucede siempre en lo cotidiano. Por ejemplo, pues no sé, una fiesta de bodas de Caná, ¿no? Pues están allí y es ahí, en ese contexto donde... Y así sucesivamente, ¿no? Ese sería un poquito el vínculo. ¡Shh, niño, a callar! Bueno, creo que podemos seguir con este juego, pero más allá del juego de las palabras, yo creo que yo me sentí tentado en hacer este juego porque en cada uno de los capítulos de los libros, bueno, no hablamos de los otros libros, pero ya habrá tiempo, hay que volver a Montevideo, porque en cada uno de esos también se observan motivos para reflexionar sobre cada uno de estos conceptos y otros conceptos, que sabes que dejan de ser conceptos puramente intelectuales. Y eso creo que también es una virtud de tu obra, que te invita a la práctica. No solamente de la meditación como práctica, me siento a meditar, sino como una reflexión que puede ser en cualquier momento. De hecho, hay uno de tus cuentos en el que, estilo Bu, que hablas de esa meditación que incluso puede ser mental, ¿no? O sea, puede ser incluso en la vida cotidiana,
en cualquier espacio. Creo que hay una riqueza muy importante desde el punto de vista intelectual, porque hay un trasfondo intelectual importante, por más allá de que no se citen autores, pero también un trasfondo práctico. Y en ese sentido, gracias por tu obra y bueno, por estar aquí también compartiendo tus palabras con nosotros. Y pues, quiero agradecerte, ¿no? Esta diferencia, esta atención, este gesto de amor, porque es un amor prestar atención, en este caso, pues, a una obra literaria, ¿no? Y también gracias a todos vosotros, ¿no? Porque efectivamente, como he dicho al final, pues evidentemente hay pensamiento detrás de todos estos libros, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero ciertamente también hay un pensamiento muy orientado a la práctica, es decir, a la vida, ¿no? A que realmente pues leer nos ayude a ser mejores, ¿no? Pues ojalá que mis libros nos ayuden a ser mejores, ¿no? Muchas gracias.